Hola, bienvenidos a Pensar Economía. Ya estamos con Nicolás para hablar de temas de la actualidad y vaya si ha dado que hablar en estos días sobre todo y lo que va a pasar esta semana. Hablamos de las pautas que el gobierno ha presentado para la negociación en los consejos de salarios. Nico, bienvenido. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches para todos. Sí, los lineamientos salariales, como ha dicho el gobierno, que se llaman, ¿verdad?, estos planteos que expone el Poder Ejecutivo como pautas o lineamientos, para no ser tan esquemático, dicen desde el equipo económico. Bueno, es dar una idea de qué es lo que observa el Poder Ejecutivo como, digamos, una guía razonable de ajuste de los salarios. Y la verdad es que ha introducido, como tú bien decías, una polémica fuerte porque hay algunos cambios respecto a lo que venía siendo el esquema en ciclos anteriores, en buena medida por las distintas circunstancias económicas que estamos atravesando, que son bastante cambiantes respecto a la vez pasada. Vamos a compartir con los televidentes este esquema, donde justamente destacamos cuáles son las principales novedades. La principal y la que ha generado más polémica, hasta incluso desde el punto de vista gramatical y sintáctico, es que hay una desindexación del ajuste salarial. Más allá del tema estrictamente gramatical, lo que queremos decir con esto es que en la fórmula que plantea el Poder Ejecutivo no incluye ya lo que es la inflación pasada. Es decir, hasta ahora, tanto trabajadores como empresarios venían estableciendo los ajustes con inflación pasada más un tanto. En el ciclo anterior era la inflación, en realidad no era inflación pasada, era la inflación meta del Banco Central, que el medio del rango meta está en el 5%, más lo que se distanciara más un ajuste real. Y si al final del ciclo la inflación era mayor, como pasó siempre, porque la inflación siempre fue mayor al... Se ajustaba en forma retroactiva a lo que era ese esquema, digamos, de fórmula. Ahora ya no se atiene a un elemento de inflación, a un indicador de inflación. Simplemente el Poder Ejecutivo pone una pauta salarial. Una banda que dice de tal porcentaje a tal porcentaje. Sí, ni siquiera es una banda. En realidad, para las empresas corrientes, dice 8,5% el primer año, 7,5% el segundo año, 7% el tercer año. Es decir, un ajuste que es parecido a la inflación, pero que va declinando con los años, con la aspiración implícita del Poder Ejecutivo de que eso vaya cambiando, ¿verdad?, que vaya bajando la propia inflación y con ella el ajuste salarial. El segundo punto, que son ajustes nominales semestrales. Esto para los trabajadores es algo positivo porque cuando el ajuste se hace cada un pedido más largo, como venía siendo hasta ahora cada un año, en la mayoría de los sectores, siempre tenés una pérdida, sobre todo en los últimos meses. Ahora es semestral. Esto además también puede dar algunas señales en el medio del periodo de que la inflación puede bajar y entonces el ajuste ser menor. Bueno, habrá que ver qué pasa por ese lado. Aumentos adicionales para salarios bajos. Hay un aumento de 3,5 puntos para los salarios de 10 a 12 mil pesos y de 2,5 para los de 12 a 14. Lineamientos diferentes en un sector. El Poder Ejecutivo da un lineamiento de decir, bueno, los sectores que están peor pueden tener ajustes menores. Y el objetivo general, mantener el salario real, mantener el empleo y mantener la competitividad. Tres cosas que a veces se chocan entre ellas, lamentablemente, porque no siempre es sencillo en un mismo lineamiento cumplir con las tres cosas. Sí, ¿no? Tú decías que lo de la desindexación es un poco el punto de la polémica, ¿no? Exacto. Pero también está eso de dividir por franjas según la condición en la que se encuentre cada sector o empresas, ¿no? Efectivamente. ¿Quién define eso, no? ¿Cuándo un sector está mal, cuándo está normal, entre comillas, y cuándo está en un buen momento? Y bueno, según el Poder Ejecutivo lo va a definir cada uno de los sectores. Allí se aspira a una, digamos, esquema de razonabilidad entre empresarios y trabajadores que diga, bueno, por ejemplo, el sector lácteo, que es el más notorio, evidentemente que ahí hay un problema muy serio y parecería razonable poner ese sector hoy entre los sectores que están con más dificultades. Lo que dice la Cámara de Industria es que la diferencia entre el sector, digamos, sin problema o medio y el sector en problema es muy chica. En vez de dar un aumento del 8,5 el primer año, pauta un aumento de 7,5, que después va bajando a cerca de 6. Pero sigue siendo una diferencia chica para los empresarios. Hay que ver qué plantean los trabajadores, porque en esos sectores es donde más claramente está expuesta la contraposición entre salario y empleo, que es algo a lo que los gremios nunca quieren enfrentar, pero lamentablemente se está enfrentando en esta circunstancia económica, además por el hecho de que no se ha dado mucho espacio a los temas de la productividad. Entonces, hay un dilema entre empleo y salario en esos sectores. Vamos a poner un ejemplo para los televidentes de cómo sería este asunto. El aumento está pautado para las empresas
digamos que está en situación normal, 8,5, 7,5 y 7, ahí se ve en el primer renglón. Vamos a suponer que la inflación, hay un cierto éxito en reducirla y pasa de un 8% este año al 7% el año que viene, 6,5% el año que viene. Bueno, allí el salario real se mantiene, incluso avanza un poquito, porque la diferencia entre inflación y el aumento es apreciable a favor del aumento y tenemos una cierta ganancia de salario real. Esto con una inflación bajo control y bajando. Bajando, tiene que estar bajando, lo cual no parece, incluso en el último dato que se conoció la semana pasada, teníamos una inflación con una pequeña suba y se llega de vuelta al 8,5%. No fue muy oportuno, la verdad, el dato de inflación a los efectos de la negociación salarial. Pero de todas maneras, supongamos que hay un cierto descenso paulatino, bueno, ahí el salario quedaría preservado incluso con cierto aumento. Pero ¿cuál es el riesgo? Vamos a la siguiente placa. Allí lo que se muestra es el escenario más adverso, una inflación que se te va más cerca del 9 el primer año, puede bajar al 8 el segundo año, pero igual sigue siendo mayor el aumento del salario que se está pautando y sigue en el 8%. Entonces ahí hay una pérdida de salario real. ¿Qué es lo que plantea el Poder Ejecutivo? Bueno, a fin de año, si hay una diferencia, se corrige. Se corrige. Y ahí va a ser parte de la negociación, porque lo que yo interpreto es que se corrige para adelante, pero lo que vos perdiste de salario, que tampoco es que sea una cosa muy grande, claro, pero perdés algo, no lo recuperás. Las cláusulas que se venían dando hasta ahora en los consejos de salario eran mucho más favorables al trabajador. Lo que está planteando ahora, desde el punto de vista del Ejecutivo, es más conservador, si se quiere, más cauteloso respecto a un aumento de salario real que puede estar descolgado de la realidad económica. Eso es lo que teme el Poder Ejecutivo y muchos empresarios también. Los trabajadores piden esquemas como el que se venían dando hasta ahora. Y la verdad es que viene siendo una polémica complicada porque la inflación no ayuda a nada. Si la inflación estuviera más abajo, seguramente estas cosas podrían tener unos márgenes de mayor a mejor y habilitar más cuestiones vinculadas a la productividad, a premios por productividad a fin de año, ese tipo de cosas. Pero con la inflación, que si bien no está descontrolada, está a niveles altos, una brecha ya del 1 o del 1,5% no es poca plata para el conjunto de los trabajadores. Por eso es que está tan polémico el escenario. Claro, ¿no? Tú decías, y bueno, por allí aparece también la argumentación del gobierno de que los salarios más sumergidos no van a perder. Eso lo aclaran. Cuando hablamos de salarios sumergidos, hablamos de los que están por debajo de 14.000 pesos. Efectivamente, y ahí hay claramente una pauta de subirlos. Lo cual también es un tema que, desde mi punto de vista, genera también cierta polémica, porque el salario bajo, obviamente que remite a sectores donde hay empleo muy masivo, donde los niveles de capacitación no son muy altos, y bueno, obviamente que por algo es que esos salarios son bajos en un determinado sector. No solamente, aunque no niego que pueda haber situaciones de, digamos, una posición muy dura de las empresas que frena el aumento salarial. Podría haber una situación de ese tipo en algún porcentaje, y por lo tanto un cierto margen de aumento. Pero ahí yo lo que temo es que si el asunto pasa por aumentar enfáticamente esos salarios, se termina perdiendo empleo. Se está viendo en algunos sectores del comercio, se está viendo en algún porcentaje en el sector del servicio doméstico. Es decir, hay familias que pueden contar con servicio doméstico, pero si se exponen o se muestran obligadas a hacer aumentos salariales por encima de la media, es probable o que se reduzcan horas o que lisa y llanamente se pida repuesto de trabajo. Entonces la verdad que ese dilema está presente lamentablemente, porque los temas de productividad no están del todo firmes. Se pretende que se discutan, pero la verdad que no sé si hay demasiado estímulo para eso. Lo que sí es importante destacar en este capítulo, y va a estar presente en la discusión en los últimos días, el Ejecutivo ha dicho algo que es nuevo también. Si no hay acuerdo entre empresarios y trabajadores, el Poder Ejecutivo va a laudar según estas pautas. Y eso es una novedad, porque hasta ahora los consejos de salario venían tomando, digamos, la pauta del Ejecutivo como un mínimo. Los gremios venían incorporando la pauta del Ejecutivo diciendo, bueno, esto es el mínimo garantizado. Esto ya sabemos que lo tenemos. Vamos a avanzar un poco más, y ahí el Poder Ejecutivo acompañaba lo que se ha dado como una versión de consenso, que en realidad no fue otra cosa que, digamos, una posición que hizo predominar a la posición de los trabajadores. Los empresarios la firmaban, pero en muchos casos porque sabían que ya venía la aprobación por parte del Ejecutivo. Ahora la posición es más ecuánime, si se quiere, y por lo tanto no es menor esta pauta, que es lo que está planteando. La verdad que plantea, como decíamos ahí, expone a los trabajadores, si esto se determina así, a una cierta pérdida de salario real,
si es que la inflación no cede. Y por ahora, lamentablemente, no tiene mucha pinta de ceder. Sí, escuchaba a un dirigente sindical en las últimas horas diciendo, si aceptamos esta pauta tal cual está, no hay consejos de salarios en realidad, porque, bueno, argumentaban que si los empresarios se mantenían en la posición del gobierno y después se iba a laudar en base a esto, ya no, Claro. no había margen para negociar. Bueno, eso mismo es lo que le decían los empresarios en las negociaciones anteriores. A mí me parece que en los gremios que pueden tener cierto desarrollo y buena vinculación con las empresas, pueden abrir alguna instancia para, sin duda, llevar a un ajuste salarial más acotado o conservador, se podría decir, dada la circunstancia de la economía, y habilitar algún tipo de aumento si es que las circunstancias de la economía mejoran. Porque efectivamente hay sectores que están en niveles muy distintos. Hay sectores que están muy mal y hay otros que les está yendo bastante bien. Ahí podría haber cierto espacio de ajuste. El contexto de la economía lo estamos viendo claramente con otro indicador que me gustaría comentar para finalizar, Pepe, que es el índice de confianza del consumidor. La economía tiene muchos indicadores que cuentan lo que ya pasó, pero pocos que puedan ver un poquito más allá, lo que viene adelante. Lo que se viene para adelante, lo que va a pasar, aunque eso es siempre difícil estimarlo. Pero uno de ellos es el índice de confianza del consumidor, que lo que mide es justamente la percepción del consumidor en cuanto a situación personal, la situación de la economía y su predisposición a comprar bienes durables. Esas tres patas son sintetizadas en este índice de confianza del consumidor, que se vino abajo, la verdad, en el mes de mayo, según Equipos y la Universidad Católica, que son las instituciones que lo elaboran, a un mínimo desde el año 2009. Y está ya en terreno de leve pesimismo. Cuando baja por abajo de 50 es leve pesimismo. Ha bajado la percepción sobre la situación personal, los temas del aumento del desempleo incide, no tanto sobre la economía, aunque ha empeorado, y sobre todo la predisposición a comprar bienes durables, que ha caído muchísimo, en parte por la suba del dólar, que hace que la predisposición a comprar estos bienes baje. Aquí tenemos lo que ha pasado. El índice cayó 14% en el último año, la percepción sobre la situación económica del país 7%, percepción personal 6%, y la predisposición a compra de bienes durables ha caído 36% en el último año. Fíjate tú qué freno para lo que va a ser el consumo de estos bienes, automóviles, electrodomésticos, los propios inmuebles. Estamos en una situación con un consumidor con mucho más cautela y eso se va a reflejar en la economía. Hay una señal que llega desde el propio gobierno, que siempre es una señal fuerte, que es el que marca la cancha. Bueno, la gente como que empieza a ver también, bueno, ha cambiado el viento, ¿no? Totalmente. Si el gobierno está mandando esas señales, la gente enseguida lo interpreta, incluso le pone algún agregado, porque el gobierno tampoco le interesa tener una visión tan radical. En realidad la discusión presupuestal va a pasar en buena parte por eso. Se va a ajustar el déficit, pero no tanto como para que pueda provocar un estancamiento de la economía, que es lo que se quiere evitar. Gracias, Nico. Encantado. Los esperamos la semana que viene aquí en Pensar Economía.